Hola a todos, con este nuevo video tutorial quiero hacer una actualización del básico de la blusa industrial, ya que los que han tenido la oportunidad de ver el video anterior, pues es un video que ya tiene más o menos unos 2 años y pues ahora yo lo hago un poco diferente, lo hago de manera más práctica, he modificado cómo hacer el trazo del hombro, cómo trazar la altura de busto, cómo trabajar la diferencia de talles. He hecho pues como unas modificaciones a la metodología que hacen que el proceso en Optitex sea mucho más sencillo. En cuanto al básico como tal, es exactamente igual, lo único que van a encontrar diferente es el uso de algunas herramientas. Para los que ya son patronistas, que ya saben, pues de pronto podría aportar un poquito en el conocimiento de herramientas. Y para los nuevos espero que sea de gran utilidad. Bueno, entonces empecemos. La forma en cómo yo hago el básico de la blusa es a través de un rectángulo en el que de una vez voy a sacar la mitad del delantero y la mitad del posterior. Entonces voy a hacer primero ese rectángulo. Entonces para poder iniciar me voy al menú principal, entro a pieza, nueva pieza, crear rectángulo. Aquí en esta ventana le voy a dar nombre de pieza, todavía no es necesario, pero entonces en el ancho le voy a dar la mitad del contorno de busto y a esa medida le voy a sumar 4 centímetros, que es como para que me alcancen a quedar un poquito separados. Entonces yo utilizo en contorno de busto 88 centímetros, dividido 2 sería 44, más 4, este rectángulo quedaría de 48 centímetros. Y en el largo sería, largo de talle, yo trabajo primero con el posterior. Este básico sí va a tener diferencia de talles, pero toda la construcción del básico va a ser con el posterior y luego, al final van a ver cómo hago para recuperar esos centímetros de más que tiene el talle delantero. Entonces, talle posterior más la altura de cadera. Mi talle posterior para la talla 8 es 41 centímetros y la altura de cadera es 20. Es decir, que el largo total de este rectángulo va a ser de 61 centímetros. Le damos aquí clic en OK. Ok, aquí ya tenemos el rectángulo. Presionamos teclas F8 para confirmar. Lo hago siempre porque dependiendo de la versión que estemos utilizando, a veces el rectángulo nos puede salir al contrario, entonces yo confirmo que efectivamente la medida del ancho me esté dando en el ancho y el largo en el largo. Entonces en este caso está bien y lo que hago ahora es cambiar la dirección del hilo de tela. Para eso entonces voy a utilizar la tecla cerrar llave. Selecciono entonces un tramo vertical, estos dos punticos, clic, y vemos que la dirección del hilo se cambia y ajustamos hilo de tela con control cerrar llave. ¿Listo? Ok, ya tenemos entonces nuestra caja básica. Ahora lo que voy a hacer es trazar la línea de talle. Para esa línea de talle voy a utilizar herramienta crear paralela con la tecla P. Selecciono la parte superior del rectángulo, la línea superior, en sentido de manecillas del reloj. Entonces le doy clic en el punto de la izquierda y luego en el punto de la derecha. Y aquí en distancia voy a digitar el largo del talle posterior, que sería 41 centímetros. Verifico que estos dos puntos estén activados y le doy OK. También crear puntos sobre el contorno enganchado, le digo que sí. Crear conexión de puntos, le digo que sí. Entonces miren que ahí ya tengo el talle que es de 41 y la altura de cadera que es de 20 centímetros. Listo. Siguiente paso. Trazar los escotes. Los escotes los voy a trazar con la herramienta dibujar, que vamos a abrir con la tecla D de dedo o D de dibujar. Y entonces voy a empezar por el delantero. La medida del escote vertical del delantero, yo tengo que, para mi tabla de medidas, es 8 centímetros. Entonces lo que hago, como es este mi punto de referencia, bajo un poquito
Y entre los dos valores absolutos siempre voy a modificar el menor valor y ahí es donde voy a ingresar el número 8 y le damos OK. Listo, ahora me voy al horizontal, que para mi tabla de medidas sería 6 centímetros, entonces también como este es mi punto de referencia, me voy un poquito hacia la derecha, entre los dos valores absolutos el menor, ingreso el número 6, listo, y le doy OK. También crear punto en el contorno y estoy segura de crear conexión y damos Z, presionamos la tecla Z para soltar la herramienta. Listo, ahora para dar la forma de este escote, si queremos podemos bajar una línea guía con el clic sostenido, desde la regla, clic sostenido y la posicionamos y lo que hacemos es, llamo la herramienta mover punto con la tecla M. Presiono Shift y lo dejo sostenido hasta dar clic. Cuando ya dé el clic, ya puedo soltar el Shift y aquí le voy a buscar la forma. ¿Listo? La idea es que la curva del escote no me quede por debajo de la línea guía. ¿Listo? Z, tecla Z para soltar herramienta, clic sobre línea guía para borrar. Ok, nos vamos entonces al escote posterior. Herramienta dibujar con la tecla D. No importa si empiezo por el horizontal o el vertical, en este caso yo voy a empezar por el horizontal. Entonces, como el delantero tiene 6 centímetros horizontal, entonces el posterior igual, ¿cierto? Entonces, cerca al punto de referencia, entre los dos valores absolutos siempre modifico el menor, entonces sería 6. OK, le decimos que sí. Y ahora para el vertical, siempre el escote vertical del posterior es 2 centímetros. Entonces, cerca al punto de referencia de manera vertical, menor valor absoluto sería este. Ingreso el número 2 y OK. Siempre en estas ventanitas le vamos a decir que sí. Presionamos tecla Z para soltar herramienta. ¿Listo? Ahora, línea guía, esto es opcional, entonces con clic sostenido arrastramos hasta este punto. Llamamos herramienta mover punto con la tecla M, Shift sostenido hasta dar clic. Y ahora sí vamos a darle forma a este escote. Y la idea, como siempre, es que la curva del escote no nos quede por debajo de la línea guía. Z para soltar herramienta. Con herramienta de selección damos clic sobre la línea guía y suprimir para borrar. Listo, entonces aquí ya tenemos el talle y los escotes. Siguiente paso. Bueno, si quieren yo voy a empezar aquí por el hombro, ¿no? No importa ya, pues puedo hacer la línea de busto o la de los hombros. Yo voy a hacer la de los hombros. Entonces, con herramienta dibujar, préstenme atención que aquí es donde hay uno de los cambios que he realizado. Entonces, herramienta dibujar, doy clic en, perdón, era justo en este punto. Clic, OK, sí, listo. ¿Qué voy a hacer aquí? Voy a calcular más o menos dónde considero que me da el hombro, ¿sí? No importa la medida, nada, solo que donde yo le calculo y le doy clic. En esta ventana que me aparece aquí, lo único que voy a modificar es la caída del hombro que está representado por este valor en Y, esta vertical, ¿cierto? Yo utilizo para la caída del hombro delantero 5 centímetros. Como es hacia abajo sería negativo, entonces aquí le voy a dar menos 5. Es lo único que voy a modificar en esta ventana y le doy OK y Z para soltar. Aquí solamente le di la caída, me falta el largo del hombro. El largo del hombro lo voy a modificar de la siguiente manera. Como está seleccionadito, de todas formas, la idea es que tenga este recuadro punteado. Si no lo tienen, den solamente un clic. Nos vamos a diseño, largo del segmento. Y aquí en el largo del segmento le vamos a ingresar el largo del hombro.
que en mis medidas, en mi tabla de medidas, ancho del hombro es de 12 centímetros. ¿Listo? Entonces le damos los 12 y ahora antes de dar OK, vamos a entender algo que es muy sencillo. La idea es que después de que entendamos esto ya no va a ser pues como necesario estarlo repitiendo, pero cada vez que nosotros encontremos estas opciones aquí en Optitext, primero último, se está refiriendo es a la forma en cómo seleccionamos, ¿sí? Entonces, yo primero empecé en este punto, este sería el primero, terminé en este es el segundo. Entonces, en este caso, la pregunta es, ¿por dónde quiere hacer la modificación de la medida del hombro? ¿Por el primer punto o por el último punto? Lo ideal es que sea por el último para que esta parte no se nos vaya a modificar, ¿no? Porque si no se nos altera el ancho del escote, entonces sería por el último. Ahora, la idea es que esa modificación sea de manera horizontal, de manera vertical o de manera diagonal. Obviamente sería horizontal para que no se altere la altura de la caída del hombro, que ya dijimos que es menos 5, ¿cierto? Entonces, siempre para los hombros vamos a ingresar primero el valor y luego vamos a escoger última horizontal, ¿sí? Siempre para los hombros va a ser igual, última horizontal. Y le damos OK. Entonces, miren que aquí, si yo quiero confirmar, abro la herramienta medir, que la abro con teclas control D, selecciono y miren que efectivamente la distancia mide 12 y la distancia en Y, es decir, la caída del hombro, mide los menos 5 centímetros. ¿Listo? Entonces ahí pues compruebo lo que acabé de hacer. Ahora nos vamos al hombro posterior. Entonces, herramienta dibujar con la tecla D. Doy clic en este punto del escote hombro. Aquí simplemente OK, sí. Y calculo más o menos dónde podría ser. ¿Listo? Ahora, en esta segunda ventana es donde le voy a dar la caída del hombro, ¿sí? En Y. Caída del hombro sería menos 3.5, que es la medida que yo utilizo, menos 3.5 y le damos OK. Z. Me quedo ahí resaltadito, de una vez me voy a diseño, largo del segmento. ¿Cuánto me tiene que medir? 12. Y yo ya sé que siempre voy a escoger para el hombro, última horizontal y OK. ¿Listo? Entonces miren que ahí vuelvo y confirmo con control D. Es solamente para mostrarles que efectivamente el cambio se dio. Entonces distancia me mide 12 y la caída en Y del hombro es de 3.5, o sea que está perfecto. Listo, tengo los hombros. Ahora, línea de busto. Yo lo que hago es, primero voy a poner un puntico justo en la mitad de estos 33 centímetros. Para eso voy a utilizar herramienta punto, que abro con la tecla O. Como es en la mitad, ya no tengo que ubicarme ni cerca de este ni cerca de este, sino que puede ser como más, antes por el contrario, lo más cerca a la mitad posible. Aunque no importa realmente la ubicación cuando es en la mitad. Tipo de punto, escalado. Ya en este caso, como es en la mitad, no me voy a fijar en que si es en el valor absoluto, sino en valor proporcional. Entonces, proporcional es como decir un porcentaje, ¿cierto? Entonces, sería en la mitad de una unidad, pues es 0.5. Entonces, en cualquiera de estos dos valores proporcionales, voy a ingresar el número 0.5. Entonces, miren que con solo modificar este, automáticamente el de acá también queda en 0.5 y me dice que entonces un lado me va a quedar midiendo 16.5 y el otro 16.5, ¿sí? Entonces esa es la manera en cómo ubicamos un punto justo en la mitad y le damos OK. Entonces miren que ahí me quedó. Ahora, yo lo que hago es trazar una línea 2 centímetros por encima de este punto. Para trazar esa línea voy a utilizar herramienta dibujar con la tecla D.
Y ahora sí, como es a partir de este punto 2 centímetros hacia arriba, entonces lo que hago es hacia arriba, pero cerca a ese punto, doy clic, menor valor absoluto, 2, ok. Y para que esta línea me vaya derechito para el otro lado, para el lado derecho, voy a utilizar herramienta dirección de línea, que es con la tecla F2. ¿Listo? Ahora, aquí voy a escoger entonces esta flechita que me está indicando la dirección hacia el lado derecho. Le doy clic allí y ok. Aquí, sí, sí y Z para soltar herramienta. Entonces miren que la línea queda bien derechita. ¿Listo? Ahora, esta sería la línea de sisa o busto. Y aquí me falta la línea de pecho-espalda. Entonces, con herramienta dibujar, como este es en la mitad, entonces ya aquí es diferente a como lo hice acá arriba, ¿no? Entonces, clic más o menos en la mitad, proporcional, ¿no? Para que sea en la mitad de una unidad es 0.5, ok. Y direcciono con tecla F2 y me voy hacia la derecha y ok. Listo, entonces miren que ahí ya estoy casi que terminando. ¿Qué me falta? Ubicar los puntos sobre las líneas horizontales. Entonces voy a empezar por el pecho y la espalda. Entonces yo tengo que el ancho de pecho en mi tabla de medidas es 32, la mitad es 16. Entonces con la herramienta punto, tecla O, como voy a medir esos 16 centímetros a partir de este punto hacia la derecha, lo que hago es, me voy un poquito hacia la derecha, cerca a ese punto, menor valor absoluto, ingreso el número 16, tipo de punto, escalado y ok. ¿Listo? Ahora, la espalda. Mi medida de espalda en la tabla de medidas que trabajo es 34. 34 dividido 2 es 17. Entonces, como lo voy a medir a partir de acá, me voy un poquitico hacia la izquierda, menor valor absoluto, 17, tipo de punto escalado y ok. ¿Listo? Voy a habilitar medidas internas para que vayamos viendo los valores. Medidas internas se activan con las teclas Shift y F8. Tecla Shift y tecla F8. ¿Listo? Entonces miren que acá me quedó 16 y acá 17, vamos bien. Ahora, en el busto, contorno de busto, 88 en mi tabla de medidas. La cuarta de busto es 22. ¿Listo? Entonces, como la idea es medir a partir de este punto, entonces me voy un poquito hacia la derecha. Tipo de punto, escalado. Menor valor absoluto, ¿qué valor voy a ingresar? Bueno, la cuarta es 22. Hay personas que le suman 1 centímetro al contorno de busto, ¿sí? Otros lo dejan exacto. Yo le voy a sumar 1 centímetro, ¿listo? Entonces sería 23. Y le damos OK. Ahora, en el posterior lo mismo, como se va a medir a partir de acá, me voy un poquito hacia la izquierda, menor valor absoluto, en este caso si es solamente la cuarta de contorno de busto, ¿sí? Entonces la cuarta de contorno es 22, tipo de punto escalado y ok, listo, entonces 23 y 22. Ahora nos vamos a la cintura, cintura del delantero. Este es el punto de la cintura en el centro. Me voy un poquito hacia la derecha. Todo esto lo estoy haciendo con herramienta punto, tecla O. Me voy un poquito hacia la derecha. En la ventana tipo de punto escalado, menor valor absoluto es este. ¿Qué medida le voy a ingresar? En mi tabla de medidas, el contorno de cintura de la talla 8 es 68. La cuarta es 17, más 3 de pinza, serían 20 centímetros. Entonces, menor valor absoluto, 20 y OK. Ahora,
En el posterior, la cintura la voy a medir a partir de aquí, entonces me voy un poquito hacia la izquierda, menor valor absoluto, 20 centímetros, tipo de punto escalado y ok. Listo, entonces 20 y 20. Ahora, cadera. En mi tabla de medidas el contorno de cadera es 94. La cuarta de contorno de cadera es 23.5. ¿Sí? 94 dividido 4, 23.5. Entonces, para el delantero, cerca de este punto, hacia la derecha, menor valor absoluto, 23.5. Tipo de punto escalado y ok. ¿Listo? Y lo mismo acá en el posterior. Entonces, me voy un poquito hacia la izquierda, menor valor absoluto, 23.5, tipo de punto escalado y ok. Listo. Entonces miren que ahí ya tengo todos los puntos que necesito y lo que voy a hacer ahora es unir. ¿Sí? Entonces, para unir voy a utilizar herramienta dibujar, tecla D. Y voy a empezar, primero a cerrar el delantero. Entonces empiezo en el hombro. Ok. El pecho. Ok. Sisa. Ok. Cintura. Ok. Y el punto de la cadera. Ok. Listo. Ahora, vamos al posterior. Bueno, voy a desactivar las medidas, pues ya sabemos que están bien. Entonces, las desactivo, las de afuera, las del contorno externo con tecla F8 y las del contorno interno con Shift y tecla F8. Listo. Ahora, dibujar otra vez con D. Empiezo en el hombro posterior, ok. Espalda, ok. Sisa, ok. Cintura. Y luego la cadera, perdón. Listo. Vamos a dar forma a la sisa. Entonces, para darle forma, vamos a utilizar herramienta mover punto con la tecla M, pero antes de dar clic, presionamos Shift y dejamos sostenido. Ahora sí damos clic con el Shift sostenido y soltamos el Shift y podemos dar la forma. La idea es que haya continuidad como desde la sisa en la parte de arriba. Cuando yo ya vea que tiene la forma, doy clic. Listo y le damos OK. Ahora, lo mismo voy a hacer con el posterior. Tengo la herramienta mover punto, presiono Shift y lo dejo sostenido hasta dar clic. Y ahí sí ya le doy también la forma a la sisa posterior. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya va quedando. ¿Qué me falta aquí? La cadera, la curva de cadera. Para la curva de cadera voy a utilizar la herramienta arco. Para eso, entonces vamos a abrirla con la tecla A de arco. Entonces presiono la tecla A. Bueno, antes de presionar la tecla A, vamos a tener en cuenta algo. Siempre las líneas internas se seleccionan con un clic. Las externas se seleccionan de punto a punto. Entonces, en este caso, yo necesito generar un arco en estas líneas de la cadera. Entonces, esas líneas deben estar seleccionadas. Antes, entonces, con la herramienta de selección, que es este cursor, le doy clic, ¿sí? Cuando yo vea que ya las líneas están seleccionadas por este recuadro punteado, entonces ahí sí ya puedo utilizar la herramienta. Entonces, un clic, A de arco, y selecciono desde la cintura hasta la cadera. ¿Por qué esa selección? Porque tiene que ser en sentido de las manecillas del reloj. ¿Listo? Y ahí simplemente le damos OK. O sea, en el primer punto OK, segundo punto OK. ¿Dónde le voy a dar el valor? Cuando ya yo salga un poquito, amplío, salgo un poquito hacia la derecha y en distancia en la cadera
no den más de 0.5 centímetros para evitar bolsas en la prenda. Entonces distancia 0.5, número de puntos en el arco, es decir, cuántos punticos quiero ubicar a lo largo de esta curva. Yo le voy a poner solamente un punto y le doy OK. Entonces miren que ahí ya me quedó. Ahora me voy a la cadera del posterior. Entonces, herramienta de selección, un clic, A de arco, manecillas del reloj, ¿no? Entonces este sería desde la cadera, OK, hasta la cintura, OK, y en este caso me voy hacia la izquierda. Distancia 0.5, número de puntos en el arco, un solo puntico y le doy OK. Entonces listo. Ahí ya veo la forma del básico. ¿Qué me falta? Voy a trazar primero la pinza y luego voy a hacer lo de la diferencia de talles. Para la pinza, entonces, primero voy a ubicar un punto en la cintura, que ese punto debe estar a la mitad de la distancia de busto. En mi tabla de medidas, la distancia de busto de la talla 8 es de 19 centímetros y la mitad sería entonces 9.5. Entonces, con herramienta punto, tecla O, para el delantero. Entonces, si este es mi punto de cintura, me voy un poquitico hacia la derecha, menor valor absoluto, 9.5. Tipo de punto, escalado, y aquí le doy OK. Ahora en el posterior, igual, este es el centro posterior, un poquito hacia la izquierda, menor valor absoluto, 9.5, tipo de punto escalado y OK. Listo. Para el delantero, esa profundidad de pinza acá en el talle la va a determinar la altura de busto. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a sacar una línea guía vertical, entonces doy clic sostenido desde la regla vertical y la arrastro hasta este punto que acabé de crear. Ahora miren lo que voy a hacer. Con herramienta dibujar, doy clic en el punto del hombro, OK, ¿sí? Y ahora, yo sé que normalmente esa pinza es por debajo de la línea de sisa, ¿cierto? Entonces voy a dar clic por debajo, pero exactamente sobre la línea guía, ¿sí? No me importa el valor, en esta ventana le voy a dar OK sin ingresar nada. Y Z para soltar herramienta. Ahora, ¿cómo voy a darle entonces la altura de busto que realmente tiene esta línea? Miren que está seleccionada, me voy a diseño, largo del segmento y aquí voy a modificar o a editar ese largo. Y entonces la altura de busto de la talla 8, yo tengo que es 24, entonces aquí modifico y ingreso el número 24. Y en este caso, entonces, este es el primer punto, este es el último. Pero ¿cómo quiero que se haga ese movimiento? ¿De manera horizontal o de manera vertical? Obviamente en este caso es vertical para que vaya a lo largo de esta línea guía, ¿cierto? Entonces sería última vertical, entonces vengo a buscar aquí la opción última vertical y OK. ¿Listo? Habilito medidas si quieren con Shift F8, entonces miren que efectivamente me mide los 24 centímetros. ¿Listo? Ahora, voy a desactivar. Ahora, en el posterior no tengo que hacer eso. En el posterior simplemente la pinza me va a llegar justo sobre la línea de sisa. Entonces, si de aquí a aquí hay 9.5, entonces de aquí a acá también. Entonces con herramienta punto, tecla O, voy a medir de aquí hacia la izquierda también 9.5 centímetros. Entonces me voy hacia la izquierda lo más cerca posible al punto. Menor valor absoluto, 9.5. Tipo de punto, escalado y OK. Listo, ahí estoy dejando simplemente como los puntos de referencia para poder trazar la pinza. Esta línea guía ya la puedo borrar. Y para el punto de abajo, ¿qué podría hacer?
como los puntos, miren, la herramienta punto con la O no me permite crear puntos internos, tiene que ser exactamente sobre una línea. Entonces, como esta herramienta no la puedo usar para poner un puntico acá abajo, voy a utilizar una herramienta que se llama botón, ¿sí? Es la herramienta para crear botones, pero yo la utilizo, además de crear botones, la utilizo para crear puntos por dentro o por fuera de una pieza. Entonces, la herramienta botón es con las teclas Control Alt B de botón, ¿sí? O acá en las barras de herramientas ustedes ven que tiene el icono de un botón. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se crean estos botones? Aquí sí tengo que dar clic exactamente en el punto de referencia, ¿sí? Entonces, en este caso, doy clic en este punto, voy a ubicarlo hacia abajo, entonces X sería 0 y Y yo lo voy a poner a 12 centímetros, pero como es hacia abajo sería menos 12. ¿Listo? Y le doy OK. Y lo mismo voy a hacer en este punto del posterior. Entonces, clic en este punto, X 0 y en Y menos 12. Y le damos OK. Listo. Ahora, si quiero, puedo colocar también los punticos al lado y lado, ¿no? 1.5. Pero pues yo no los voy a hacer así, de una vez con herramienta dibujar los voy a trazar. Entonces, herramienta dibujar, tecla D. Voy a empezar por la pinza del delantero. Entonces, hacia el lado izquierdo, pero cerca, entonces clic, menor valor absoluto 1.5. Le doy OK. ¿Listo? ¿A dónde voy a llegar? Al punto de la altura de busto. Le doy OK. Ahora, de aquí hacia la derecha, entonces cerca, menor valor absoluto 1.5. OK. Llego a la profundidad de la pinza en la cadera, al botón, le doy OK. Y termino en el punto donde empecé y le doy OK. Ha finalizado la digitalización, le digo que sí y Z. Entonces miren que ahí ya me quedó la pinza. Ahora, al delantero, herramienta dibujar con la tecla D, voy a empezar por el lado izquierdo. Entonces, al lado izquierdo, pero cerca al punto, le doy clic. Menor valor absoluto, 1.5. OK. Me voy al punto de la sisa. OK. Luego a la cintura otra vez, desde el centro hacia la derecha, pero cerca. Menor valor absoluto, 1.5. OK. Voy al botón. OK. Y termino donde empecé, que fue en este punto. Y también le damos OK. Y aquí le damos que sí. Listo. Ahora, ya tengo el básico total, ¿sí? Con la pinza. Pero entonces yo les decía que yo manejo estos básicos con diferencia de talles. Entonces, ¿cómo podría hacer aquí la diferencia de talles? Voy a utilizar una herramienta que se llama movimiento múltiple. Y esa herramienta la vamos a abrir con la tecla Q. Entonces, presiono tecla Q y esta herramienta se utiliza creando como un rectángulo externo, ¿sí? No es seleccionando de punto a punto, sino que voy a crear un rectángulo que me encierre todos los puntos que quiero modificar. Entonces, ¿qué puntos voy a modificar? Me voy al delantero y yo voy a crear más o menos por aquí. La idea es que me entre la pinza, ¿sí? No me puedo venir hasta acá porque si no me coge la cintura y no quiero coger este punto de la cintura. Entonces, necesito es la pinza y el punto de acá abajo, este puntico. ¿Listo? Entonces, miren que estoy encerrando punto de centro frente, los puntos de la pinza y este punto de aquí. ¿Listo? Entonces, miren, termino allí y ahora sí, cojo cualquiera de ellos porque si todo esto se me va a mover 2 centímetros hacia abajo, entonces clic sobre, yo voy a coger este, me voy hacia abajo
le doy 0 en X para que no se me tuerza, para que se vaya derechito hacia abajo, y en Y le voy a dar -2 porque es hacia abajo y le doy OK. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya hice la modificación del talle y acá abajo en la cadera, ¿qué voy a hacer? Rediseñar. Herramienta mover punto, Shift sostenido hasta dar clic, y aquí lo que voy a hacer es una curva muy suavecita y le doy OK. ¿Listo? Entonces miren que ahí ya definitivamente tengo mi básico sin complicarme, ¿sí? Ahora, para hacer el despiece, recordemos que podemos utilizar dos herramientas, una de las dos. La primera, que es como la que yo siempre, pues, es la primera opción porque es más rápida, pero no siempre funciona. Entonces, cuando esa no me funciona, recurro a la otra. Entonces, la primera es construir pieza con la tecla B. Entonces, voy a ensayar esa. Y efectivamente no me sirvió, ¿sí? Me selecciona más de la cuenta, o sea, yo quiero que me resalte solamente el delantero y me está seleccionando hasta por acá. Entonces, la B en este caso no me sirve. Voy a utilizar entonces control B, que es delinear segmento. Entonces, control B. Y esta es delinear segmento, o sea que esta sí me toca es como ir por todos los, voy dando clic sobre cada contorno, sobre las líneas. Ojo, no puede ser sobre los puntos, sino sobre las líneas. Entonces doy clic en el hombro y me voy como en orden, como si estuviera recortando, pero voy tocando los contornos. Entonces clic. Y apenas termino, él siente que como que ya unió, entonces ha finalizado la creación de nueva pieza de contorno, le voy a decir que sí. Listo, entonces miren que ahí ya quedó Z y arrastre. ¿Listo? Entonces miren que ahí me quedó. Ahora, el posterior, control B, y hago lo mismo. Voy tocando los contornos con un clic. Aquí le digo que sí, Z para soltar y arrastro. Ok, entonces miren que ahí quedó súper fácil. A este le doy doble clic. Nombre de pieza, entonces este podría ser, no sé, como el desarrollo. Bueno, este lo voy a poner básico blusa. Ya, no más. Y a esta, un clic. Y a esta pues le coloco delantero. Y a esta le voy a colocar posterior. Listo. ¿Dónde le voy a colocar la talla? Presionamos tecla Shift F4, abre ventana tabla de tallas y aquí le voy a escribir, donde dice base, le voy a escribir talla 8. Listo, y le damos cerrar. Y listo. Ahí ya me queda el básico, talla 8. Este es el básico como tal, el desarrollo, y aquí ya tengo el despiece. Y pues esto es todo. Ahí hubo pues como unas modificaciones en comparación al básico que les había presentado anteriormente. Espero sea de gran utilidad. Muchas gracias. Nos vemos.